Es que a nosotros nos tocó vivir el siglo de las transformaciones, el, eh, el siglo XX. Ujú. Y el siglo XX tuvo muchas ondulaciones en la vida de todo el mundo, ¿no? Pero especialmente los que vivimos, los que nacimos a mediados, más o menos, hacia la década del 20 y 30 de, del siglo XX. Porque fíjate tú, en 1900, en el 1789 fue la Revolución Francesa Ujú. y se inicia la gran transformación universal, la gran revolución burguesa. Y el mundo cambia porque vino una concepción una concepción del conocimiento distinto. Acabó con el problema de la religión y vino el conocimiento científico acorde con la nueva transformación de las relaciones de producción, es Ujú. decir, el, el, las relaciones de producción capitalista. Pero ¿qué ocurre? Que de acuerdo con las mismas teorías en el siglo XIX que se desarrolla todo el problema del ideologismo, no porque antes no lo existiera, pero no tenía mayor interés ni importancia. Eh, con las teorías de Marx se transforma la concepción y se viene a descubrir en qué consiste la estructura del sistema capitalista y cómo el problema de la concentración del capital hace que las cosas vayan cambiando y venga un desarrollo desigual del capitalismo en el mundo. Bien, en fin, todo eso es proceso del desarrollo del capitalismo. Y eso se lleva a todo el mundo, a todos los rincones del orbe se lleva el sistema. Pero resulta que en Colombia, después más o menos acorde con la época, un poco después de la Revolución Francesa, se inicia la independencia de Colombia y no hacen ninguna independencia, sino que simplemente cambian de patrón, que se saca a los chapetones, a los españoles se sacan de acá, pero quedan los hijos de los españoles o los niños bien de la época que no transforman las relaciones de producción y siguen con el mismo sistema feudal. Y solo hasta viene la, la campaña libertadora de 1819 y organiza el país realmente después de la reconquista española. Pero no hubo con con esa guerra de independencia, no hubo ninguna transformación tampoco. Solo hasta 1832, cuando regresa, que ha sido desterrado por Bolívar, Santander, mmm, es que se inicia un proceso hacia sentar las primeras bases hacia el capitalismo. Y no se logra hacer, porque está demasiado acendrado primero las relaciones de producción feudal y luego el asentamiento de la esclavitud. Y eso fue un freno brutal, que no dejó hacer hasta cuando, bueno, viene todo el proceso de la libertad de los esclavos, la cuestión de Melo, toda, toda esa época de las guerras civiles y demás, hasta cuando se toma una estabilidad en el año de 1886 con la Constitución del 86, con Núñez a la cabeza. Pero ¿qué ocurre? Que se le dan, esa Constitución sí tiene algunos atisbos para la iniciación del sistema capitalista, ¿no? Tal y como lo había proyectado Santander, que no pudo hacer mayor cosa. Claro que él hizo mucho, ¿no? Eso es un legado que dejó para el país. Mm, Pero ¿qué pasa?
que Núñez, enredado con su problema de faldas y demás, firmó el concordato para que la Santa Sede le anulara el matrimonio que tenía y se pudiera casar con la nueva consorte. Y así lo hizo. Y entonces firmó el concordato. Y porque era el presidente, ¿cómo se llama? Núñez era el presidente y en ese transcurso le hicieron el proceso y en 1887 firmó el concordato. Y una vez que firmó el concordato y dejó las cosas ya listas o sea, como dicen, sacó sus chorizos del humo, se renunció y se tiró, se fue a la vida particular para vivir en el Cabrero, ahí en Cartagena, con su nueva mujer, o con su, ya estaban viviendo desde luego. Y dejó en la presidencia al vicepresidente. Y el vicepresidente era Miguel Antonio Caro, de filiación conservadora. Entonces vino un grave problema para el país. Y esto que te estoy contando es apenas uno de los motivos que crearon la guerra de los 1000 días. Bueno, viene la guerra de los 1000 días, se viene el problema de Panamá, todo ese problema, y desde 1887 se inicia la hegemonía conservadora. Y era una hegemonía, como lo dice su nombre, que no dejaba pensar. Estaba dentro del régimen feudal, en donde lo único que había que repetir era: sois cristianos, sí, por la gracia de Dios, de quien recibís el nombre de cristianos, de Cristo nuestro Señor. Hasta ahí llegaba la investigación, es decir, que no había nada. Entonces, a toda la hegemonía conservadora hasta el año 30 y cojamos otros añitos más el país fue un país productor de raíces raras, como decía López en su discurso de posesión en el año 34, que tenemos que transformarlo. Y resulta que no hacía nada. Tuvo que venir la hecatombe de la zona bananera y luego el asesinato de Bravo Pérez y tal, y la congestión. Es decir, todo eso es un proceso histórico que lleva a transformaciones. Lo cierto es que solo hasta el año 30 es que cae la hegemonía y sube Olaya Herrera, que era de todas maneras un tipo ligado a la burguesía, sin que tuviera toda la contextura de clase que fuera, pero entendía que había que cambiar las relaciones de producción e inicia ese proceso levemente dentro de las circunstancias propias de ese instante. Pero solo en el año 34, que se inicia la llamada Revolución en Marcha, cambia el país, porque se inicia lo que en 1789 hicieron en Francia, la revolución burguesa. Apenas 150 años o más de la revolución francesa, se inicia en Colombia un retraso berraquísimo. Y solo hasta entonces es que se empieza la investigación. Ya aparece entonces la investigación científica en la Escuela Normal Superior y luego en la Universidad Nacional. Pero solo hasta ese momento. En 1937 se inicia realmente el método de investigación científica, condición sin la cual no podía haber transformación en las relaciones de producción. No porque una cosa fuera condición para hacer la otra, pero sin eso no se podía hacer relación de producción nueva en lo que correspondía al sistema capitalista. Entonces, esas nuevas relaciones de producción transforman el país. ¿Verías? Ahora, ha venido, primero, todo eso que te estoy contando a grandes rasgos desde el punto de vista nacional, pero desde el punto de vista internacional aparece la Primera Guerra Mundial, que ya fue la expresión de lo que era el imperialismo.
y se van los sectores más desarrollados del capital, el imperialismo alemán, el imperialismo francés, el imperialismo inglés, el imperialismo norteamericano, que están todos a ver cuál es el que se coge la mejor ventaja y se van a las manos y lógicamente a la guerra, porque cada uno llega el momento en que la crisis hace que se vaya al caos. Y simultáneamente viene la Revolución de Octubre en 1917 en Rusia y se toma el poder el proletariado con Lenin a la cabeza. Y viene todo ese proceso. Pero ¿qué ocurre? Que en Colombia nosotros empezamos a estudiar con el pensamiento científico y somos tan de malas que, como decía el propio Flores, todo nos llega tarde hasta la muerte. Resulta que llegó la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia la iniciación de los procesos de la automatización, no porque se estuvieran proponiendo nada en particular, sino por razones mismas de la técnica de guerra que tenían que utilizar armamentos para poder destruir al enemigo. Lo cierto es que terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió. Y cambió primero porque había un país y un bloque de países, que eran los países del llamado socialismo, que tenían un desarrollo industrial ya también de otro carácter y dentro de una organización social diferente, de carácter colectivo. Entonces, esto hace que se enfrente a la postre el bloque capitalista, se unifique todo ese sector reaccionario del imperio, el bloque capitalista de los países gananciosos como capitalistas, que fueron Estados Unidos, Inglaterra y, claro, menormente, por razones ya de otro orden, Francia. Pero de todas maneras, era Alemania quedó vuelta chicuca, dominada, Japón, todo eso lo que fue la guerra. Pero no me refiero tanto a eso como al problema del conocimiento, que empieza a haber una gran transformación en el desarrollo del conocimiento y la ciencia entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial y entra en crisis más o menos a finales de la década del 50 ya empiezan a tener los síntomas muy graves de eso, en donde aparecen filósofos como Bertrand Russell, por ejemplo, para hablar sobre la unidad de la ciencia, es decir, porque querían salvar el proceso de la ciencia. Pero ya a finales de la década del 60, eso se destapa y dicen, no, aquí no hay ninguna solución, aquí hay es un nuevo conocimiento, y aparecen justamente los procesos de la cibernética. Y entonces, desde el punto de vista del conocimiento, hay una gran transformación. Y desde el punto de vista de las relaciones de producción también. ¿Por qué? Porque empieza a caminar el proceso de la automatización. Y al existir el proceso de la automatización, ¿qué ocurre? Que ha habido un cambio en las relaciones de producción, en las relaciones sociales. Entonces, empieza a no haber trabajo, y al ver no trabajo no porque no se aumentara la producción, sino porque ya la automatización no necesita del trabajo humano. Y estamos en ese problema de la gran crisis del sistema, que en Europa y en Estados Unidos la crisis es tremenda en ese sentido, porque es la automatización dentro de los nuevos métodos, dentro de los nuevos modos de producción que ha transformado el mundo, pero el capitalismo sigue existiendo. Y entonces, ¿qué es de qué se trata? De que el proletariado se vaya a tomar el poder si ya no existe proletariado, cuando las relaciones de producción lo han acabado, no porque nadie lo haya querido acabar, sino porque la cibernética transforma el mundo. Entonces, todo
esto que te estoy contando, grosso modo, son los grandes cambios que hubo y que ha habido en el proceso de nuestra existencia. Y con eso, claro, la invención de cosas, el desarrollo de la aviación, el proceso del automóvil, todo lo que ha existido, que son transformaciones extraordinarias y que, desde luego, hacen que el pensamiento cambie. Pero entonces ahí es donde está el detalle. Van a cambiar cómo, para hacer como en 1810, tomarnos el poder para seguir para lo mismo. No, es que transformar dentro de las nuevas condiciones del conocimiento para que se haya un mundo mejor, un mundo humano, un mundo transformado, un mundo social distinto. Pero eso no es ahora dentro del ideologismo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, sino que el problema ideologista ha venido a tener también su estación de, si no de crisis, sí de menoscabo. ¿Por qué? Porque el último acontecimiento de gran trascendencia a finales ya del siglo XX fue la perestroika, en donde la perestroika fue el gran acontecimiento que en el año 17 transformó el mundo desde el punto de vista social, y aquí lo vuelve a transformar. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética y claro todos los países del socialismo que estaban luchando por la paz se dan cuenta que Estados Unidos no quiere, es decir, ante su crisis, y en ese momento era Carter el que estaba Carter era, sí, el que era, que fue artista, ¿cómo se llama? Ahora se me está diciendo. ¿El que fue actor? ¿Cómo? ¿El que fue actor? Sí. Reagan. Uh-huh. Ese, Reagan. El que estaba en la presidencia de la República. Tal. Y estaban ya en la organización de la Guerra de las Galaxias, y la Unión Soviética se dio cuenta exactamente del problema, y Gorbachev invitó a Reagan a Moscú, y lo tuvieron allá, y concertaron por fin una última reunión que se hizo en Roncavich, allá cerca de ahí en el norte, casi en el polo norte, Groenlandia. en Groenlandia, sí. Y estaban las cosas muy enfrentadas, muy friccionadas, y la Unión Soviética le estaba implicando la necesidad de acabar con el armamento, de no seguir haciendo ojivas atómicas, en fin, todo el problema. Y los otros, ¿no? que estaban empeñados en la guerra, es decir, acabar con todo el mundo.